Hola amigos, bienvenidos a otro podcast de Empreliderazgo. ¿Cómo están? Gracias por la sintonía, gracias por escribirnos en nuestras redes sociales, por comentar, que eso nos importa muchísimo. Y que bueno, si tienen algo que desean decirnos, ahí están nuestras redes sociales para que nos comuniquemos. El día de hoy es un día muy especial porque si lo recuerdan, la semana pasada habíamos hablado sobre un invitado especial. Pero en vez de un invitado van a ser dos invitados. Pero antes de presentarlos, ¿qué tal si hacemos un pequeño recuento de lo que hablamos en la última reunión, en nuestro último podcast? Aprendimos que a Dios no le agrada el caos, que Dios es un Dios de orden y con eso honramos su carácter. Entonces, nuestro podcast de hoy será tiempo y propósito. ¿Por qué tiempo y propósito? Porque vamos a liderar con prioridades del reino. Y a estas personas a quienes traemos hoy son los pastores William Ochoa y Joseph Batts. Pastor Joseph, Pastor William, gracias por venir y acompañarnos en este nuevo podcast. La verdad nos honran con su presencia y por su tiempo que han tenido para venir para acá y continuar con nuestro tema anterior y lo vamos a unir con este. Así que primeramente, ¿cómo está Pastor Joseph? Mucho gusto, gracias por venir. Muchas gracias a todo el equipo de Empreliderazgo. Me siento muy honrado de poder pasar estos minutos, poder conversar y desde la vida de Jesús, entonces continuar aprendiendo. Finalmente, cuando hablamos acerca del liderazgo, es a donde nosotros debemos apuntar y donde nosotros debemos guiar nuestra vida. Así que muchas gracias, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, Pastor. William, bienvenido. Muchas gracias. También yo muy honrado y privilegiado me siento de poder participar en este podcast. Parece que les gustan los invitados aburridos, por eso me invitaron a mí. Entonces les agradezco el atreverse a esto. Muy bien, que siempre, ¿verdad, Pastor? Qué bueno. Eso es bueno, soltar un poco, con un poco de humor en este tema. Y bueno, ¿y qué tal si comenzamos, pastores? De verdad, claro. No sé si quiere empezar el Pastor Joseph sobre esta pregunta tan importante. ¿Cómo vemos, Pastor, el orden de Dios reflejado en Jesús? Esa es una pregunta que puede parecer sencilla, sin embargo, es una pregunta bastante profunda. Cuando nosotros vemos a Jesús, Él es aquel que iba a redimir a la humanidad, de manera que Él tenía que cumplir en su obediencia activa todo lo que Dios había estipulado. En ese sentido, el mandato original que Dios le había hecho a la humanidad es exactamente lo que Dios le dice a Abraham, a Adán, a Eva cuando son creados. Ellos tenían una tarea específica. Él tenía que labrar el jardín, él tenía que cultivar el jardín y tenía que guardar el jardín. Tres cosas bien importantes. El hombre, el ser humano ha sido hecho para el trabajo, es decir, para poder continuar dándole valor, para poder explorar, para poder maximizar los recursos que el Creador nos ha dado. Mientras nosotros hacemos esta actividad en la creación, nos damos cuenta quién es Dios, aún más nos dejamos asombrar por Él y al mismo tiempo cuál es nuestro lugar. Al decir, nosotros somos criatura y dependemos de Él. Cuando nosotros entonces nos pensamos en una pregunta como ¿cómo vemos el orden de Dios reflejado en Jesús? Debemos entonces iniciar por el principio, por el inicio. Jesús es aquel que iba a redimir a la humanidad, aquello que el ser humano no pudo hacer, la labor específica que Dios le dio a Adán. ¿Qué somos nosotros seres humanos finalmente? Administradores. Cuando nosotros entonces entendemos, Él es el creador y todo lo que tenemos, todos los recursos que nosotros tenemos, el aire, la vida y sobre todo el recurso más importante que nosotros tenemos es el tiempo. Entonces, ver a Jesús reflejando, cumpliendo este mandato de Dios a ser un buen administrador de los recursos que Dios le da a la humanidad es algo muy importante. No podemos nosotros actuar de manera correcta en la administración de nuestros recursos si nosotros primeramente no entendemos el desperdicio que hizo el ser humano
previo a la venida de Jesús y cómo Jesús entonces vino a redimir. En este caso, a redimir incluso este mandato de poder administrar adecuadamente el tiempo. Jesús tenía una misión, él estaba claro en la misión que tenía que dar, poder honrar al Padre, pacto que Jesús había hecho antes de la fundación del mundo, de venir a redimir a la humanidad y también entonces redimir la utilización del tiempo, que nosotros no estuviéramos esclavos al pecado en la utilización y administración de nuestro tiempo, sino libres para realmente, finalmente cumplir en Jesús y a través de Jesús el mandato que Él le ha hecho a la humanidad. El tiempo es un recurso, es el recurso más importante que tenemos. Vemos a Jesús en la buena administración del tiempo. Wow, gracias, Joseph. Interesante tu disertación, porque entonces con lo que acabas de decir me obliga a hacer la segunda pregunta, pero esta vez la dirijo a ti, William. Entonces, continuando, porque vamos en un orden lógico, ¿verdad? Continuamos con este tema. ¿Qué aprendemos de Jesús en cuanto a la administración del tiempo? Bueno, cuando vemos a Jesús encarnado caminando en la tierra, Jesús es claro al decir que Él no vino a hacer lo que Él quería, sino la voluntad del Padre. Ese concepto los teólogos muchas veces lo utilizan para desarrollar lo que se conoce como la economía trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son de la misma naturaleza, pero son tres personas que tienen roles diferentes. Y Jesucristo no se subordina al Padre en el sentido de que Él sea menos Dios, o que tenga menos gloria, o que sea una categoría inferior de Dios. Él sigue siendo Dios, estando aquí en la tierra, pero cuando se subordina al Padre, lo hace en obediencia, precisamente para cumplir con la voluntad del Padre. Y cuando vemos a Jesús administrando el tiempo, lo vemos que está obedeciendo precisamente en esa capacidad, siendo totalmente Dios, totalmente hombre, dos naturalezas en una misma persona, pero obedeciendo al Padre en lo que Él le mandó a hacer. Vemos algunas escenas en donde los apóstoles quieren empujar a Jesús a hacer ciertas cosas y Jesús dice no, porque esto el Padre no me lo mandó a hacer. Las veces que se ha hecho referencia a que intentaron hacer rey a Jesús por la fuerza, por ejemplo, fácilmente él podría haber tomado el trono de Herodes. Él, cuando estaba frente a Pilato, él le dice, en este momento pueden venir legiones de ángeles y te quito el trono inmediatamente. Pero esto no es lo que el Padre me mandó a hacer. Entonces, todo lo que vemos relatado en los evangelios obedece a que Jesús hizo eso porque el Padre así se lo pidió y Jesús estaba dispuesto a obedecer al Padre. Entonces, cada vez que Jesús hizo un milagro, lo hizo porque era la voluntad del Padre y su voluntad estaba totalmente alineada con la voluntad del Padre. Cada vez que vemos a Jesús haciendo un milagro en el sentido de sanidad, en ese momento había que hacerlo. Si Jesús de repente convirtió el agua en vino, que es uno, no sé por qué es mi milagro favorito, ese es obviamente un acto que estaba en la voluntad del Padre y Jesús sabía que en ese momento había que invertir el tiempo para eso. El punto que estoy intentando comunicar es que todo lo que Jesús hizo estaba ordenado de acuerdo a la voluntad del Padre y Jesús, podríamos decir esto, de hecho podemos decir esto, es el único ser humano que nunca perdió el tiempo. Es el único hombre que ha caminado en la tierra que ha utilizado el 100% de su tiempo para lo que tenía que hacer en el momento en el que tenía que hacerlo. Y esto fue posible porque su voluntad estaba alineada con la voluntad del Padre, al punto de que podríamos decir que era la misma voluntad.
Y eso, pues, obviamente es algo de lo que estamos muy lejos los seres humanos pecadores. Y uno de los primeros pasos para que los seres humanos podamos copiar a Jesús en su administración del tiempo es conociendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Pero, entonces, si pudiéramos ver entonces que como Jesús como humano también descansaba. Claro. O era un perfecto administrador del tiempo. ¿Ok? Pero en esta parte del descanso podemos entonces, Pastor Joseph, a ver si nos puedes responder a esta pregunta. ¿Cómo una vida totalmente rendida al Padre nos enseña a priorizar? Cuando Jesús vino, Él tenía que cumplir toda la ley. Si no, Él no hubiera podido ser nuestro Redentor. Parte de la ley mosaica era específicamente guardar el Shabbat, el sábado, el día del Señor. Si Jesús no hubiera cumplido con eso de manera activa, Él no hubiera podido ser nuestro Salvador. Uh-huh. De la misma manera, Él lo aplica en la manera en que el Padre realmente ha estipulado que debe ser. Esto no es una regulación de las acciones, tiene que ver más con el corazón, con nuestra mente y con nuestra voluntad. El Señor creó las cosas en 6 días y en el 7º día descansó. Y ese es el principio. El Creador es el que finalmente está obrando providencialmente en su creación. El mandamiento de poder guardar el día del Señor es poder confiar en Él. No importa que ese día podrías aprovechar para visitar más clientes o podrías aprovechar para otro día más de producción, poder confiar más en las llamadas que puedes hacer. Finalmente, el día de descanso es eso. No importa qué tanto hagas, qué tanto creas que puedes producir, no va a haber ningún resultado más allá que el Creador te lo permita. Y finalmente, entonces, ese es descansar en Él. Aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Es interesante, aquí me voy a poner otro concepto del cual habla Pablo en el libro de Efesios, y él dice, ustedes tienen que ser sabios, y esa es la premisa, ser sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Uh-huh. ¿Sí? Aquel que es sabio, el principio de la sabiduría es confiar, es descansar en el Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y cuando nosotros vemos entonces a Jesús, el hombre perfecto, Él, a pesar de que era Dios, a pesar de que Él tenía toda su gloria, y Él, por un momento, por el bien nuestro y por nuestra salvación, Él se despojó de su gloria, no dejando de ser Dios, y llevó este reto en una plena humanidad, dependiendo entonces de lo que el Padre le había dicho que debía hacer, uh-huh, y dependiendo completamente del Espíritu Santo. Si Jesús, la segunda persona de la Trinidad, completamente Dios y completamente hombre, tuvo que hacerlo, ¿cuánto más nosotros? Jesús, entonces, cuando Él toma el mandamiento de descansar, lo hace en serio, sí, de una manera, de la manera en que el Padre lo había definido, no en la manera en que la tradición lo había dicho, sino vemos a Jesús en el día de descanso sanando. ¿Por qué? Porque finalmente ese es el corazón del Padre, ¿sí? El día de descanso no es para encarcelar al ser humano, sino realmente para poder descansar en el Señor. Nosotros vemos entonces a Jesús nuevamente en medio de la tormenta, Él realmente descansando porque su plena confianza estaba en que lo que había dicho el Padre que iba a hacer y sucedería, Él estaba confiado en que así sería. Y también entonces cuando vemos a Jesús en una decisión muy importante, cuando Él va a elegir a sus 12, lo vemos a Él apartarse, entonces un momento a solas para nuevamente estar en conexión profunda a través de su fe, a través de la oración, tal como nosotros seres humanos debemos hacerlo, y descansar entonces. Wow. Esto entonces, no, sin duda
como lo están exponiendo ustedes, me encanta porque creo que de verdad que estamos llevando el orden bastante lógico, como lo acabo de decir hace unos minutos. Entonces, si hablamos del descanso, del tiempo de Shabbat, William, ¿qué podemos aprender del descanso y la pausa en la vida de Jesús? Bueno, una de las cosas que podemos aprender, pienso yo, es que los seres humanos tenemos limitantes. Y una de nuestras glorias, irónicamente, como seres humanos, significa que no lo podemos hacer todo y que no tenemos fuerzas ilimitadas. El descanso nos ayuda precisamente a aprender dependencia de Dios, porque nos recuerda lo que somos, criaturas finitas que viven en un constante recordatorio. No somos Dios, ¿sí? Y ese constante recordatorio es importantísimo, porque la conclusión precisamente de todo el programa de salvación en la Escritura es que Dios, el Padre, vuelva a ser todo en todos. Y esto significa que lleguemos a una existencia plena precisamente después de estas limitantes en las que hoy vivimos. Esto es algo bien interesante porque si nos remontamos a Génesis, a los primeros 2 capítulos de Génesis, Dios, el Dios Todopoderoso, quien no necesita descansar, porque Él no está limitado a falencias como las de las criaturas. Si Él, siendo todopoderoso, que no necesitaba descansar, descansó, Jesús resuelve esto precisamente en el Nuevo Testamento cuando dice que el día de reposo fue hecho a causa del hombre, ¿no? Fue para el hombre, precisamente para recordarnos que somos finitos, que no podemos hacerlo todo y que si en algún momento se nos ocurriría poder jugar ingenuamente a ser Dios y creer que no necesitamos descanso, simplemente nos destruiríamos a nosotros mismos. Entonces, algo que podemos aprender del descanso es el recordatorio claro, contundente, constante. Y si se dan cuenta, en la narrativa bíblica, este descanso es cíclico. De hecho, hay toda una teología desarrollada a partir de eso. Después de 6 días, descansar. Y luego en la cultura agrícola de aquel tiempo, ¿no? Después de 6 años de trabajar la tierra, había que dejarlo descansar uno. Después de 7 grupos de 7 años, había que proclamar libertad. Porque el descanso es un asunto cíclico, recordándonos que los seres humanos necesitamos recargas. Los seres humanos necesitamos volver al espacio cero para empezar otra vez. El descanso nos recuerda que pueda que haya habido un fracaso, pero el descanso nos puede reiniciar otra vez. Entonces, algo que aprendemos y creo que es bien importante aprender del concepto del descanso es el recordatorio de que no somos Dios y que necesitamos constantemente del descanso que solamente Él puede proveer. Dios los juzgue por darnos tan poquito tiempo para explicar estas cosas, pero yo quisiera agregar precisamente ese asunto, ¿no? El descanso es un regalo de Dios a las criaturas, y si algo podemos aprender es que su gracia y su favor también se manifiestan en proveernos el descanso. Somos ingenuos los seres humanos cuando decimos yo no necesito descanso. Realmente no estamos aprovechando el regalo de la gracia y la misericordia de Dios al recordarnos que somos criaturas y que podemos descansar en Él. Él es la única fuente de descanso. Así es. Wow. Y bueno, Joseph, entonces, ¿qué nos enseñaría Jesús sobre decir sí y no con sabiduría espiritual? Interesante, ¿no? Esta parte, ¿no? Sin lastimar, en caso de decir que no. Bueno, pues creo que eso es algo que nosotros aprendemos
a decir, no, eso es algo que uno debe aprender. ¿Cómo vemos a Jesús, digamos, en este caso? Vemos nosotros a Jesús él yendo de ciudad en ciudad y mientras su fama se acrecienta, le es incluso difícil entrar a algunas ciudades. De hecho, él estaba bien en claro en el libro de Marcos. Él dice, vamos a otras ciudades para que pueda predicar, porque para esto he venido. Cristo ha venido específicamente para anunciar las buenas noticias del Evangelio. Aquí voy a retomar un poco lo que dijo William acerca de esos ciclos, porque en el ciclo de 7 veces de 7 años se suponía que se daba el año del jubileo, donde las propiedades deberían regresar a su dueño original, donde si alguien se había hecho esclavo debido a una deuda, entonces se le perdonaba y él era libre nuevamente. Pensemos en nosotros, las cargas económicas que pudiéramos tener y que nos digan en el 2026, amigo, ya no debes nada. Esas son buenas noticias. ¿Quién de nosotros no quisiera estar libre de deudas? ¿Sí? Todos. Cuando Jesús entonces entra lleno del Espíritu Santo a la sinagoga y él lee Isaías 61, este es el año de la buena voluntad del Señor. Se refiere exactamente a eso. Aquel momento de descanso, decir, puchis, realmente descansar. Eso se suponía que debía ser el año del jubileo, que dicho sea de paso, realmente no hay ninguna pista en la escritura que alguna vez realmente se haya dado. No hay ningún registro arqueológico de que alguna vez el pueblo de Israel realmente hizo esto. Y todo esto finalmente es sombra del verdadero descanso que Jesús traería. Por eso cuando Jesús lee Isaías 61 y dice, yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres, a libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, es exactamente eso. Es finalmente ese descanso. Ahora, entonces, regresando a la pregunta que me estabas haciendo acerca de las prioridades. Jesús sabía a lo cual venía. Mientras Jesús sabe cuál es clara su misión, él dice, yo tengo que ir a otras ciudades a proclamar el evangelio. Nuevamente, Isaías 61, son buenas noticias. Esto es lo que el pueblo de Israel ha estado esperando escuchar. Y él está enfocado en esto. Entonces, aunque hubieron muchas cosas que pudieron y querían a él distraerlo, él estaba siempre enfocado en lo que él debía hacer. Incluso en su misma conversación con Pedro, cuando él le dice, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le afirma de manera que es algo revelado del Padre lo que él tiene, pero luego después lo reprende. Cuando Jesús le dice, yo voy a morir. Y entonces Pedro, ya un poco más pues envalentonado, le dice, Señor, que jamás te suceda a ti esto. Porque la gente a nuestro alrededor siempre va a tener una agenda, que es exactamente lo que sucedía con Jesús. Pero Jesús estaba claro en lo que él debía hacer. Aquí quiero decir algo muy importante. El enemigo no necesariamente aunque su plan finalmente es destruirnos, esa destrucción no va a venir de frente ante nosotros, sino viene como una distracción. Una distracción en las voces alrededor nuestras. Vemos a Jesús incluso entre los más cercanos, en que aquellos en que algún momento también estaban siendo iluminados por el Padre para decir una verdad tan profunda de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero esos mismos labios también vienen entonces distracciones. Jesús no se dejó engañar. Él está claro en lo que debía hacer. Incluso cuando Satanás se le enfrenta y la misma escritura quiere usar Satanás para poder distraerlo, Jesús está bien claro. Entonces,
nosotros debemos estar siempre al pendiente. ¿Qué vemos acerca de Jesús? No es tanto a veces decir, no, Alejandro, sino realmente reconocer las distracciones. Es decir, ¿a qué he sido llamado a hacer? Primeramente, cultivar mi relación con el Padre. Ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen empleado y todas aquellas cosas que van en orden, ¿sí? Y en medio de todo eso, entonces saber cuáles son las voces que me puedan distraer de esos puntos que yo sé que debo hacer en el Señor. Wow. Evitemos distraernos entonces. Y Sí. pendientes. Sí. De verdad, porque de cualquier manera. Y William, ahora hablando un poco de liderazgo. ¿Qué nos enseña entonces Jesús acerca de delegar? Delegar es algo que en alguna medida también vemos en la conducta de la Trinidad, ¿no? En un libro sobre la misión escribe el doctor Guillermo Taylor que la Trinidad es una comunidad enviadora. El Padre envió al Hijo, el Hijo cuando ascendió a los cielos envió al Espíritu y el Espíritu Santo hoy envía a la Iglesia. En este sentido, digamos, si nos damos cuenta de todo lo que estamos hablando en alguna medida, lo podemos aprender de cómo la Trinidad opera, lo poco que realmente sabemos de la Trinidad, ¿no? Y de lo que se nos revela en la Escritura. Yo creo que una vez que lleguemos a la presencia del Padre, vamos a conocer muchísimo más y conoceremos plenamente, dice Pablo. Pero el tema de delegar es bien importante porque cuando se delega es una cuestión muy formal, es una encomienda y una carga muy importante. Cada vez que en la Biblia vemos que alguien fue delegado para hacer algo, nunca fue en el sentido de que aquel que delegó se estaba liberando de una carga. Ay, que mire aquel que hace. No, cuando vemos en la Escritura que alguien delega, les está dando una responsabilidad muy alta y un privilegio. Esto lo podemos ver en el famoso pasaje de la Gran Comisión, que finalmente es una delegación, ¿no? Jesucristo está delegando a sus discípulos. ¿Y qué les dio? Les dio autoridad, les dio su nombre, les dio un cargo, les dio instrucciones específicas. Y el que delegó, Jesucristo, dice: aunque yo les delego, yo los comisiono, yo estoy con ustedes todos los días. Una de las cosas que podemos aprender de Jesús es que es el contraste muchas veces de nuestra cultura anticristiana que se vive muchas veces y lamentablemente es muy recurrente precisamente en el ámbito de los negocios, ¿no? Mucha gente que delega es me libero y al que le encargaron la tarea, que mire qué hace. Eso no lo vemos en la delegación, en la práctica de delegar en la Escritura. El mismo Jesús, yo les explicaba, él dice: yo les comisiono para hacer esto y estoy con ustedes. Si nos vamos a otro contexto, por ejemplo, el contexto de Pablo con Timoteo y con Tito. Pablo impuso manos sobre Timoteo, impuso manos sobre Tito, que es un acto de delegación espiritual, de dar autoridad específicamente en el ámbito eclesiástico. Y cuando les delegó autoridad, porque Pablo tenía que ir a otros lugares y envía a Timoteo y a Tito a hacer la labor en otros lugares del mundo, está en constante comunión con ellos a través de cartas, está constantemente preguntándole a otras personas cómo va Timoteo, qué están haciendo, qué está lo otro. Y luego vemos que parte de su gran obra literaria inspirada por el Espíritu Santo, las 13 cartas que Pablo escribió, hay una sección específicamente dedicada que le llamamos cartas paulinas personales, ¿no? Que Pablo escribe a personas específicas, básicamente en algún punto, para dar instrucciones, para preguntar cómo van, para dar consejería, para decirles que recuerden que cuando se les delegó esta tarea tienen que hacer esto y lo otro. La delegación en la Escritura es una cuestión muy formal, es una cuestión muy de un alto privilegio y que a veces pareciera, uno ya no sabe si es un privilegio o un deber. Y la verdad es que es ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús?
en cuanto a delegar a otros, es el encargar una tarea que no es vacía, una tarea que no es pasajera y sin valor. Jesús no está, como generalmente es el tema de cuando mandan a los que se gradúan a hacer prácticas, ¿va? Los mandan a hacer prácticas. Ahí pónganlo a hacer algo, ¿va? Porque ¿qué otra, va? Nos lo mandaron acá. En la Biblia no vemos eso. A Jesús no vemos a Jesús haciéndole perder el tiempo a la gente. Cuando Jesús delega algo, lo hace de manera formal, lo hace de manera seria y les encarga claramente que lo que les está dando para hacer es importante y van a rendir cuentas. Y él mismo está supervisando. O sea, es una cuestión seria, importante y a la vez pareciera ser un arte, ¿no? Un arte de relaciones, de cómo tratar con aquellos a los que se delegan para que estos aprendan en su comisión, en su delegación, a crecer, a hacer cosas importantes y a dar resultados y a dar cuentas de lo que se les delegó por hacer. Wow. Sí, sin duda, ¿no? Oye, lástima que ya se nos está yendo el tiempo, pero sí tenemos una última pregunta. Y quería, Joseph, si nos las puedes responder, porque de verdad que estaba bastante, quisiéramos extendernos un poco más, como decía William, y tú también, Joseph, porque sí son temas que se pueden desarrollar. Quizás más adelante podamos hablar ya más en específico cada uno de estos puntos que ustedes han dado acá. Pero Joseph, ¿cuáles serían los pasos reales, prácticos y bíblicos, a tu entender? Esa es una muy buena pregunta. El libro de los Salmos, en el capítulo número 90, habla: ayúdame, Señor, a juntar mis días. Es la oración del salmista. Nosotros debemos entender que somos administradores y el tiempo es el recurso más valioso que nuestro Dios. Es un regalo y es el recurso más valioso que nos ha dado. Hay un concepto que la iglesia ha sostenido desde el inicio y es el Coram Deo. Coram Deo es vivir ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Así es. De manera práctica, eso es lo que nosotros vemos en la vida de Jesús. Eso es lo que nosotros vemos desde las Escrituras, desde el libro de Hebreos, desde Salmo 139. ¿A dónde, Señor, iré de tu espíritu? Todo el tiempo estamos ante su presencia. No hay nada que se esconda de su vista ni de su mirada. Dice el libro de Hebreos, todas las cosas están desnudas ante su presencia. No hay nada que nosotros podamos ocultar. Si nosotros estamos conscientes de la presencia de Dios, de que estamos en su presencia todo el tiempo, ante su rostro, primeramente es una realidad de la cual no estamos del todo conscientes. Pero si nosotros estuviéramos conscientes de eso todo el día, todo el tiempo, la utilización de nuestro recurso más valioso, el tiempo, lo haremos de mejor manera. Cuando nosotros entendemos eso y lo vemos también con una perspectiva eterna, estamos aquí con aquel que hace todas las cosas según el propósito de su voluntad. Él nos creó, nos dio habilidades específicas para poder extender este mensaje del evangelio del reino. ¿Cuál es mi lugar y mis habilidades entonces de eso? Yo entonces, entendiendo que estoy ante su presencia, que tengo unos dotes para poder entonces glorificarle, ¿cómo voy a utilizar yo mi tiempo? Aún mi tiempo de descanso, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Qué cosas estoy escuchando? ¿Qué cosas estoy viendo? Y pudiéramos hablar un montón de cosas prácticas de cómo hacer mi agenda, mi to-do list, cómo usar un calendario y todas esas cosas, pero nada de eso tiene ningún sentido si yo no entiendo el concepto de Coram Deo desde la Escritura, de que estoy ante su presencia todo el tiempo, de que yo debo vivir mi vida bajo su autoridad. Yo administro mi tiempo de acorde a lo que Él me ha mandado que yo debo hacer. Y finalmente, todo lo que yo logre con la administración de mi tiempo no es para mi beneficio. Aunque yo soy el beneficiado, no es para mí, para yo ser el traidito de la película. No, es para su gloria.
Entonces, esto es algo que cuando vemos entonces acerca de nuestra vida diaria, de nuestra andar cristiano común en la vida diaria, este es el concepto que la iglesia ha sostenido. Nosotros vivimos ante la presencia de Dios bajo su autoridad y para su gloria. Así es. Ok, vamos a una breve pausa. ¿Pueden tomar agua? Excelente. Pues, sí. Wow, muy lindo. La verdad que 30 minutos salimos, ¿verdad? Ahí vamos bastante bien. Así que para cerrar, creo que, porque ya hicimos las 6 preguntas, podrían cada uno de ustedes, pero creo que a Marvin la cámara central, ¿verdad? Resumir lo que hablamos hoy. Básicamente, cámara central, tú puedes decir ahora eso, ¿verdad? Si ustedes pudieran ahora resumir o aterrizar todo este concepto de Jesús, cómo llevaba el tiempo, su propósito general y estas prioridades del reino en un minuto, cómo lo pueden perfilar y ya cada quien responde y con eso. ¿Les parece bien? Ok. Bueno, ya con todo lo que hemos conversado en este episodio, tiempo y propósito, liderando con prioridades del reino. Me encantaría que cada uno de ustedes pudiera tomarse un minuto para sintetizar lo que hemos conversado, para que los amigos que nos están escuchando y nos están viendo agarren esas 2 píldoras de cada uno de ustedes. Así que, William. Yo invitaría a la audiencia a buscar en internet a un personaje llamado Jonathan Edwards. A sus 19 años, Jonathan Edwards escribió lo que se conoce en teología muy famoso, sus 70 resoluciones. A los 19 años, él dijo, no puedo perder el tiempo. Él creo que no llegó ni a los 60 años de vida y se considera una de las personas más productivas que ha existido en los Estados Unidos. Incluso los fundadores de la nación de los Estados Unidos le llamaron la mente más brillante que los Estados Unidos ha producido. Él publicó 70 resoluciones por las cuales intentó vivir todos los días, porque él entendía un punto. Basado en el libro de Proverbios, cuando dice el libro de Proverbios, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día de mañana traerá de sí. Y él resumía este pensamiento diciendo, hoy es necesario venir a Cristo, mañana tal vez ya sea muy tarde. Si hoy tengo si hoy tengo la oportunidad de priorizar, de escribir, de esforzarme por hacer todo lo que yo puedo hacer en mis fuerzas humanas, lo voy a hacer hoy. Mañana pueda que sea muy tarde. Y esta es la forma en la que puedo glorificar a Dios. Creo que esa es la forma en la que yo lo resumiría. Poderoso. Sí, vamos a invitar a los amigos entonces que investiguen el nombre de Edward. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Ok, gracias, William. Y Joseph. Yo quisiera hacer nuevamente énfasis a los que nos están viendo a través de este podcast. Todo el tiempo estamos ante el rostro de Dios. Se nos ha dado un recurso especial de la vida. Nosotros podemos vivirla para nuestro propio beneficio, a nuestra propia voluntad, pero Dios nos ha dado este regalo de la vida para primeramente que nosotros podamos conocerle y ver, dejarnos a nosotros anodadados mientras nosotros disfrutamos de una relación con Él. Es una disciplina, la administración de nuestro tiempo parte finalmente de eso, de poder disfrutar de Él. La primera pregunta del Catecismo de Westminster recita: ¿cuál es el fin supremo y más grande del hombre? Y la respuesta es: el fin supremo y más grande del hombre es disfrutar de Dios, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso es la buena administración de nuestro tiempo. De ahí parte vivir en su presencia, obedecerle y en todo esto que Él sea glorificado. En cualquier rama de lo que haces, como padre, como esposo, como esposa, como empleado, como gerente, como dueño de una empresa, como vendedor,
como alguien en un puesto de liderazgo en la iglesia, cual sea que sea tu rol, estos principios aplican para todo. Estamos ante su presencia, vivimos para obedecer a nuestro Creador, para su buen propósito, y en todo esto disfrutar de Él y glorificarle con nuestra vida. Muchas gracias, Joseph. Muchas gracias, William. Liderando con las prioridades del reino. Interesante lo que nos hablaba William y Joseph. Le digo William y Joseph porque son amigos y aunque son pastores, respeto su jerarquía, pero son personas realmente que nos han dirigido en el podcast de hoy a estos temas tan importantes de que creo que nos dejará reflexionar muchas cosas que ellos nos dijeron. Y bueno, no me queda de decirles las gracias por estar en nuestro podcast de hoy. Sí, no quiero dejar pasar decirles que el próximo tema del que vamos a hablar va a ser de creer en Dios a creerle a Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Tendremos a un invitado que nos va a hablar sobre este tema. Y vuelvo y se los digo, de creerle a Dios a creerle a Dios. Así que se lo dejamos para la próxima. Gracias amigos, que tengan un excelente día. Nos vemos.